Y hay algo que yo me he dado cuenta es lo siguiente: del primer y tercer grupo ya se saben quiénes son, porque lo ponen en evidencia su forma de actuar. Nos podemos dar cuenta, la gente del mundo no hay forma de perderse. Pero aquellos que están, por ejemplo, en una iglesia también se conocen porque nos damos cuenta por las actitudes que tienen. Podemos verlo, por ejemplo, el primer grupo como el rey Herodes, que fue en contra de Cristo Jesús, quiso matarlo. Lo vemos en los fariseos, en los saduceos, que no conocían al Señor, querían matarlos. Ese es parte del primer grupo. El tercer grupo, por ejemplo, los apóstoles tuvieron Pablo tuvo a Himeneo y Alejandro. El tercer grupo encontramos a un Diótrefes, que Juan decía que él quería tener preeminencia entre los hermanos y no permitía a ciertas personas entrar, y entonces él quería tomar el primer lugar en todo. Pero el segundo grupo, mis hermanos, es el más peligroso de todos, porque vienen con sus enseñanzas a escondidas. Vienen escondiendo, se quieren infiltrar, son muy sigilosos en su manera de introducir enseñanzas, usando la misma Biblia para confundir a la gente. Una vez, me acuerdo, un señor que conocí, vivía bien cerca de acá, venía todos los miércoles aquí a la iglesia. Todos los miércoles venía. Tenía 3 doctorados, este hombre. Doctorado en religiones, doctorado en filosofía, y no sé qué tercer doctorado tenía, pero un hombre muy capacitado. Y este hombre, yo tenía que hacer mucho trabajo, y me acuerdo que venía a las 8:30 de la mañana. Cuando yo llegaba, ni bien llegaba yo, ahí llegaba él. Y eran las 2 de la tarde y todavía ahí. Entonces me empieza a decir lo siguiente. Bueno, yo era pastor de la iglesia presbiteriana y pasé por un momento muy duro en mi vida. Entonces me empieza a decir, mira, te voy a decir una cosa. Me hace esta pregunta. Me dice, ¿cómo murió Juan el Bautista? Y yo digo, ¿por dónde va a salir este hombre? Y le digo, bueno, murió decapitado. Me dice, ¿por qué? Y yo le digo, bueno, porque fue en contra de uno de los reyes. Le dice, no. Me dice, no entiendes. Tienes que entender esto. Juan el Bautista es Elías. ¿Y Elías qué hizo? Degolló a ¿cuántos profetas? Entonces, como Elías fue reencarnado en Juan el Bautista está sufriendo el castigo de Elías. Y yo dije, Y yo dije, 3 doctorados para que me diga esto. Pero la cosa se puso más interesante. Porque me dijo, yo noto en ti que tú tienes un espíritu de sabiduría de 10,000 años. Y yo dije, Yo estaba por dentro, yo estaba diciendo, Señor, ayúdame. ¿Vieron los niños chiquitos cuando dicen, Señor? Así estaba yo. Y tu esposa, me dice, tu esposa tiene un espíritu de 3,000 años. Digo, oh, wow, ok. Le dice, le falta mucho, pero yo sé que contigo va. Y digo, ok, gracias. Pero usando la Biblia. Y lo triste de todo es que cuando hablaba esta persona, todo el mundo lo admiraba como diciendo, wow, este hombre sabe mucho. Pero yo digo, esperen un segundo. Después lo colmó diciendo que un plato volador vino, se lo llevó no sé a qué parte y lo examinaron los extraterrestres. Y yo dije, ok. Le digo, ya me doy cuenta por dónde viene la cosa. Para último, para terminar, dice que mientras yo predicaba, no sé cuántos tenía yo atrás mío y que estaban brillando todos parados al lado mío mientras yo predicaba. Y yo digo, me voy a llamar a Ghostbusters, no sé ahora. Pero vienen personas introduciendo todas estas cosas, y si no estamos bien en la palabra de Dios, empezamos a decir, wow, qué bárbaro. Unos sirven, aunque ustedes no lo crean, al diablo, y otros lo ayudan
a cumplir su obra, aún siendo hijos de Dios, son usados por el diablo para traer división dentro de una iglesia. No es de todos la fe, dijo Pablo aquí. Tengan mucho cuidado. Entonces, ¿qué dice? Versículo 3, segundo punto que quiero que vean. Pero fiel es el Señor que los afirmará y guardará del mal. Fíjense, estamos orando, estamos confiando en el Señor en segundo lugar. ¿Por qué es que vamos a confiar en Él? Porque es fiel, es fiel. ¿Sabes? En 2 de Timoteo 4, que estamos por acá cerquita, si ustedes quieren, búsquenlo. 2 de Timoteo 4, versículos 16 al 18, dice lo siguiente: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo está diciendo, miren, Dios ha sido fiel, confíen en el Señor, Dios me ha ayudado en tiempos de necesidad. Dios es fiel en medio de un sistema que es malvado para darnos a nosotros las provisiones espirituales que nosotros necesitamos. Qué lindo que es el Señor. 1 Corintios 10:13 dice que no nos va a dejar ser tentados, probados más de lo que nosotros podamos resistir, sino que con la tentación o la prueba nos dará la salida. Fiel es Dios, fiel es Dios. Pablo les está diciendo aquí, ¿sabes qué? Le está diciendo, Él los va a afirmar y Él los va a guardar del mal. ¿De qué mal? ¿De qué mal? Judas, el medio hermano del Señor Jesús, en el verso 24 escribió esto: y aquel, cuando habla de aquel, está hablando del Señor, es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pablo le dijo a la iglesia en Éfeso, le digo, sean fortalecidos en el poder de Dios, confíen en Dios, confíen en su poder. Y esto es algo maravilloso, porque vemos el verso 4, tercer punto, que dice allí, tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacen y harán lo que les hemos mandado. Wow, esto es obediencia. El pastor, juntamente con los líderes de la iglesia, deben de siempre permanecer en una patente de obediencia. Siempre tenemos que manifestar una patente de obediencia. ¿Sabes? Con respecto a Cristo Jesús, es un ejemplo maravilloso. Él dice, yo vine no para ir en contra de las Escrituras, sino que vino para cumplir las Escrituras. Ni siquiera dudó de ellas. Se sujetó de tal manera que dijo lo siguiente. Y fíjense, nos dice a nosotros, Señor, no se haga mi voluntad, pero hágase la tuya. Entonces, requiere de aquellos que le siguen. Él le dijo, ¿por qué me dicen, por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? El creyente está contento de obedecer. El creyente se siente feliz de decir, Señor, tú dijiste, la obediencia manifiesta nuestro amor hacia Dios. No hay otra. No hay otra. Es la marca que distingue a un discípulo. ¿Por qué? Porque allí donde estamos en Mateo 28, ¿qué dijo? Enseñándoles que guarden todas, no algunas, todas las cosas que yo les he enseñado. Y en esa enseñanza tenemos que vivir en la palabra de Dios, debemos de ponerla en obra, y no se basa tanto en conocimiento como en lo que es en la práctica. Te voy a decir una cosa, yo he visto hijos de Dios que tienen 15, 20, 30 años en una iglesia, que saben la palabra de Dios, pero la vida es tan distinta de lo que es el conocimiento que tienen con la manera que están viviendo la palabra. Muy distinta. El conocimiento sirve para pedir cuentas a los hermanos si estamos viviendo o no de acuerdo a lo que la Biblia dice. ¿Sabías eso? El conocimiento nos da a nosotros la capacidad para decir, a este hermano está viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra, este no está viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra, y por lo tanto nos ayudamos el uno al otro, nos exhortamos el uno al otro para que estemos allí siempre haciendo lo que Dios dice en su palabra. Cuarto, dice versículo 5, y el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. La palabra encaminar aquí quiere decir caminen derecho. Caminen derecho. Quiere decir que estamos removiendo todos los obstáculos. Remuevan los obstáculos.
para ser encaminados en el amor. Todo aquello que no está manifestando nuestro amor hacia Dios, remuévanlo, encamínense. Hagan los caminos derechos para que se pueda manifestar que estamos caminando en un camino del amor de nuestro Dios. ¿Sabes? Dice Juan que dice la amistad con el mundo. No estamos haciendo enemigos de Dios. La amistad con el mundo. Y aquí hay algo en la cual yo por lo menos estoy viendo muchas cosas que la iglesia toma de las cosas del mundo y la estamos introduciendo en la iglesia. Y lo triste de todo es que nos estamos acostumbrando a esas cosas que estén dentro de la iglesia. Y tal es así que cuando uno habla o dice algo, hay un rechazo tremendo. Y ustedes dirán, ¿en qué sentido? Miren, te voy a decir algo. Porque estaba hablando con algunos hermanos que han estado en la música. Introducen el reggaetón dentro de una iglesia. Introducen lo que es el hip hop en una iglesia. Introducen lo que es la música metálica dentro de la iglesia. Algunos dicen que es la música metálica, aunque ustedes no lo crean. Son músicas en las cuales músicos cristianos, esto le aducen que llevan a la adoración a Dios. ¿Qué música? Yo lo escuché y yo decía, esto es cristiano porque están... ¡buah! ¡buah! Eso es música de Dios, la música metálica. Yo dije, oh, wow. Te voy a hacer una preguntita. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Te imaginas a Jesús bailando el reggaetón? ¿Te imaginas a Jesús haciendo yo o haciendo música rap? ¿Te imaginas a Jesús cantando música metálica? No, yo quiero saber porque algunos hablan y te dicen, no, hermano, es que tenemos que estar al día porque queremos alcanzar personas y queremos usar este tipo de música. Y yo digo, me imagino a Cristo Jesús con una gorra de costado y haciéndole así a todo el mundo, con tatuajes y aretes para alcanzar al mundo. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos entonces? Y lo hemos introducido de tal manera que gente, créanme, ha habido una resistencia tremenda, me han dicho, tú no estás al día. ¿Por qué nos sentimos entonces apáticos y apagados en la obra del Señor? Ahora, ¿sabes por qué? Dice, el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios. El Señor, fíjense, acá hay algo importante que tenemos que mirar, es lo siguiente. El Señor Jesús encamine nuestros corazones al amor de Dios Padre. El Señor Jesucristo es el que nos va a encaminar a tener amor hacia el Padre. El Señor es aquel que tiene autoridad, mis hermanos, que tiene control, que tiene el poder, quiere decir que gobierna completamente en el creyente. Cuando estamos hablando el Señor, estamos diciendo, tú tienes todo control. Tomás cuando le dijo, si yo no pongo mi dedo en sus llagas, yo no voy a creer. Ustedes me dicen que resucitó, pero yo les quiero decir una cosa. Ustedes dicen que lo vieron, pero yo necesito pruebas que si meto mi dedo en sus llagas, entonces voy a creer. Y aparece Cristo Jesús y Tomás temblando dijo, ¿sabes qué es lo que dijo? Mi Señor y Dios. Mi Señor y Dios. Pedro en su sermón, primer sermón, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios Padre le ha hecho Señor y Cristo. Pablo dijo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos que reconocer en primer lugar el señorío de Dios, de Cristo. Reconociendo el señorío de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo, toda autoridad me es dada en la tierra.